todos estudiantes de Derecho, todos abogados, a veces nos faltamos un poco más. Pero la intención es que hoy día salgan con ideas fuerza de lo que es la fiscalización ambiental. Vamos a ver la fiscalización ambiental enfocada, como señaló el doctor Arauz, enfocada en el tema ambiental. Conversábamos antes de ingresar al aula de las actividades que se realizan en el país, ¿no? Todas las actividades que realice el hombre van a significar un impacto al ambiente. Todas las actividades que realiza el hombre. Pero hay actividades, unas que impactan mucho más que otras. Entonces, la regulación, las leyes, nuestro marco normativo, van a regular los impactos negativos significativos. ¿Okay? Entonces, lo que se regula son los impactos negativos significativos. Entonces, para poder desarrollar el tema e insertarnos en el tema ambiental, yo quiero empezar desarrollando el marco normativo e ir conversando sobre el tema. ¿Conocen esta figura, esta pirámide? La pirámide de Kelsen. En derecho nosotros la conocemos como la pirámide de Kelsen. ¿Y para qué nos sirve? Para poder ordenar las normas según su orden jerárquico, desde las más importantes hacia abajo. Entonces, como las más importantes tenemos a la Constitución. De ahí tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, ¿no? Y las menores, decretos supremos, decretos legislativos, ¿ok? Resoluciones ministeriales, las ordenanzas que tienen rango de ley. ¿Por qué desarrollo esta pirámide? Porque vamos a empezar sobre el aspecto ambiental que desarrolla nuestra Constitución. Miren, todo este boom ambiental que se está viviendo actualmente tiene un origen, tiene un porqué. ¿Saben desde cuándo se ha desarrollado la legislación ambiental en el Perú? ¿Saben? Aproximadamente de los 90, ¿no? A partir de 1990, con la nación del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. ¿Sí? Ahí empieza, de alguna u otra forma, todo el marco normativo en temas ambientales en el Perú. En los 90, con el Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. Y dicen algunos amigos, colegas que conversamos que ustedes saben que antes del 90 el Perú económicamente estuvo alejado de todo el mundo económico, no estaba desinsertado del aspecto económico. Entonces, cuando los gobernantes en 1990 solicitaban créditos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, le dijeron, ¿sabes qué? Desarrolla, fortalece tus instituciones en temas ambientales y te podemos apoyar. Es así que el Perú inicia con toda esa corriente ambiental y se acordarán que la Constitución que actualmente nos rige, ¿de qué año es? De 1993. Si bien es cierto, no vamos a poder ver, porque hay algunos problemas técnicos en material, yo se los voy a dejar para que lo puedan revisar. Y en ese material, lo que hago es un paralelo entre la Constitución de 1993
1979 y la Constitución de 1993. ¿Por qué hago este paralelo? Porque en la Constitución de 1979 señalaba que los recursos naturales es patrimonio, es propiedad del Estado. Los recursos naturales es propiedad del Estado. Mientras que la Constitución de 1993 señala que los recursos naturales es patrimonio de la nación. En la del 79 es propiedad del Estado y en la del 93 es patrimonio de la nación. ¿Alguien me puede decir la diferencia? ¿Hasta qué hora tenemos? 2 horas. Son 2 horas. 9, ya. A las 8 hacemos un break, ¿correcto? Para tirar las piedras y si pudieras hacer un besito como agua de la. ¿Alguien me puede hacer la diferencia entre propiedad del Estado y patrimonio de la nación? Cuando se habla de propiedad, quiere decir que el Estado puede disponer de acuerdo a sus intereses libremente de los recursos. Okay. Cuando se refiere, creo yo, a patrimonio de la nación, significa que tiene que haber como que un consenso o algo entre todos para llegar a utilizar el recurso a forma. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes tiene auto? ¿Tiene auto alguno de ustedes? Supongamos que este amigo tenga su auto. Es de su propiedad. ¿Usted qué podría hacer con su auto? Venderlo, alquilarlo, si quiere hasta regalarlo, ¿no? Entonces, eso implica la propiedad, esos derechos, el uso, el abuso, el disfrute, ¿no? Entonces, se decía que los recursos naturales eran de propiedad del Estado. El Estado podría hacer lo que quería con los recursos naturales. Sin embargo, esta gran diferencia particularmente marca un hito. Nación. ¿Qué cosa es nación? Todos nosotros formamos parte de la nación. Entonces, en la Constitución de 1993 se dice que los recursos naturales es el patrimonio de la nación. Es decir, es de todos nosotros. Y el Estado lo que va a hacer es regular, proteger esos recursos naturales y regular cómo es que se puede aprovechar esos recursos naturales. O sea, la función del Estado va a ser regular el aprovechamiento ¿de qué? De los recursos naturales. No tiene la propiedad, pero sí tiene lo que Enrique Bernández le llama el dominio eminencial de los recursos naturales. No tiene la propiedad, pero tiene el dominio eminencial, es decir, que regula cómo va a ser el aprovechamiento de los recursos naturales. Esto es un gran avance en nuestra Constitución, porque el hecho de que esté en nuestra Constitución le da un mayor peso, un carácter de derecho fundamental. Por eso se empezaba por la Constitución, porque esto va a permitir desarrollar todas las demás normas que regulan la protección y aprovechamiento de los recursos naturales. Pero además, ¿se dan cuenta de la fecha? 1993. Pues para no olvidar. Además, en la Constitución del 93 habla de las áreas naturales protegidas y la conservación de los bosques amazónicos.
desarrolla mucho más el tema ambiental. ¿Podrá llamarse una constitución verde? Algunos le llaman a ese tipo de constituciones verdes, ¿no? Porque hay una mayor protección de los recursos naturales. Pero este es el artículo 66 de la Constitución. Pero no podemos olvidarnos de uno de los artículos más importantes de la Constitución, que es, ¿cuál? Estamos viendo acá. El artículo 2. ¿Qué dice el artículo 2? Toda persona tiene derecho a, inciso 22, a vivir y a gozar de un ambiente sano y saludable. La Constitución, y el 93 en su artículo 2, inciso 22, establece que toda persona tiene derecho a vivir y a gozar de un ambiente sano y saludable. Esto le da la característica de derecho fundamental. Entonces, el derecho de vivir en un ambiente sano y saludable es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política del Perú de 1993, donde la Constitución también señala que los recursos naturales, son de patrimonio de la nación. Y el Estado lo que va a hacer es regular cómo se va a aprovechar esos recursos naturales. Porque el hecho de que sea patrimonio de la nación, ok, es de todos nosotros. Si es de todos nosotros, yo podré ir al bosque y comenzar a talar nuevos árboles. Es mío, la Constitución me faculta, es patrimonio de la nación. Yo formo parte de la nación. Sí, pero ¿cuándo se regulará? El Estado va a determinar cómo es que las personas podemos acceder al aprovechamiento de estos recursos. ¿Por qué? Porque si se accede a estos recursos naturales de manera indiscriminada, ¿qué va a suceder? Si este es un bosque, acá hay árboles, y vengo yo y comienzo a talar, y viene el otro, comienza a talar, y viene el otro, comienza a talar, y ¿qué sucede? Pude poner una foto, por favor. Sí, ¿qué sucede? Se acaba el recurso. ¿Cómo se llama eso? Se extingue el recurso. Hay una deforestación indiscriminada. Que el aprovechamiento del recurso sea, ¿qué cosa? Sostenible. Lo que se busca es que el aprovechamiento del recurso sea sostenible. Entonces, estamos hablando de qué? De sostenibilidad. ¿Ya? Siempre dentro de la Constitución del 93. ¿Y de dónde creen ustedes que nuestros legisladores, se acuerdan? Congreso Constituyente Democrático, presidido por Carlos Torres y Torres Lara, que dieron la Constitución del 93.
Congreso CCD, luego de la disolución del Congreso 5 de abril del 92. ¿De dónde viene todo este tema ambiental que desarrolla la Constitución del 93? Se le ocurrió a nuestros legisladores, se volvieron ambientalistas. Había de repente en ese entonces un Manuel Pulgar Vidal, había ¿cómo se llamaba el primer ministro? Antonio Brac. ¿Por qué que nuestros legisladores se volvieron ambientalistas? Ok, porque los organismos internacionales nos solicitaron desarrollar nuestro tema ambiental. Pero ¿de dónde sacar todo ese tema de la sostenibilidad y del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales? ¿De dónde? De uno de los grandes hitos mundiales sobre el tema ambiental. El tema ambiental en el Perú, ok, empezó a partir de los 90, pero en el mundo el tema ambiental tiene sus primeros albores en la Convención de Estocolmo de 1972, en donde los países de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿okay?, se juntan en esta convención en la ciudad de Estocolmo y comienzan a desarrollar y a hablar sobre el tema ambiental. ¿Por qué es importante la Convención de Estocolmo? Porque fue el inicio. ¿Y cuándo se desarrolló la Convención de Estocolmo? ¿Por qué es que tengo que decirles esta fecha de la Convención de Estocolmo, que fue en 1972? Del 5 al 16 de junio del 72. ¿Les llama algo la atención esta fecha? La Convención de Estocolmo de 1972 fue del 5 al 16 de junio de 1972. ¿Les llama la atención algo esta fecha, 5 de junio? Es el Día del Ambiente. ¿De dónde sale la fecha del Día del Ambiente? De aquí. Y se decreta en 1972, en diciembre, cuando la ONU saca una resolución y establece como fecha para la celebración o conmemoración mundial del Día del Ambiente el inicio, que fue el 5 de junio de 1972. Y a partir de 1973 se comienza a celebrar, a conmemorar el Día del Ambiente. Ya, un ratito. Sigue, perdón. Tenemos la legislación ambiental general, la Constitución, la Ley de Aprovechamiento de los Recursos Naturales, la Ley General del Ambiente, y tenemos normas específicas. Como yo les decía, la Constitución es una norma macro, grande, da los lineamientos. De ahí hay normas que van aterrizando el tema, como la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales, la Ley General del Ambiente, y por poner un ejemplo, estamos tomando el sector minero, que cada sector va a regular también cómo se va a aprovechar, cómo vamos a poder acceder a estos recursos. Y eso, por ejemplo, son diferentes normas en el sector minero. Y tenemos normas de carácter transversal, porque hay el sector minero, el hidrocarburo, gas, pesca, ¿no? Todo lo que es extracción de recursos naturales. Pero también tenemos legislación transversal, como por ejemplo la Ley General de Residuos Sólidos. Toda actividad genera residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? La basura. ¿Okay? Lo que conocemos como basura, esos son los residuos sólidos. Hay de origen domiciliario, industrial, residuos sólidos peligrosos, residuos sólidos hospitalarios, lo que hemos encontrado la otra vez en la noticia en el río Chillón, ¿no? En Lima Norte, residuos hospitalarios, que ya no se le llama residuos hospitalarios, sino se le llama residuos de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, que incluye hospitales, clínicas, policlínicas. La ley de recursos hídricos, porque toda actividad utiliza agua. ¿Cuál es la actividad que utiliza mayor cantidad de agua? La minería. Ya, entonces es muy importante
Yo les voy a hablar muy a grosso modo de lo que es recursos hídricos, porque entiendo que van a tener un tema sobre recursos hídricos. Estamos hablando acá de aprovechamiento de los recursos naturales y cómo el Estado regula el acceso a los recursos naturales. ¿El agua es un recurso natural? Sí, el Estado regula el acceso al agua. Nadie puede ir y tomar el agua sin autorización. Es sancionado. ¿Por quién? Por la Autoridad Nacional del Agua. Pero así como te da la autorización para que uses, también te tiene que autorizar que la regreses. Si tú usas el agua por este lado del río, ¿a dónde la vas a regresar? Al río. Pero en este proceso, tomas el agua, realizas tu actividad y ¿cómo la regresas? ¿En las mismas condiciones? No, la regresas totalmente contaminada. Es por eso que está prohibido que se regrese el agua sin previo tratamiento. Es por eso que la Autoridad Nacional del Agua tiene que autorizar el vertimiento. Así como autoriza el uso, autoriza el vertimiento. Lo pongo acá porque es transversal a todas las actividades. ¿Ustedes creen que si la actividad minera utiliza el agua y luego la regresa, la va a regresar igual? ¿Con pescaditos y con plantitas? No, la regresa totalmente contaminada, que no es ni siquiera, no va a servir ni siquiera para regar las plantas. No sirve para lo que es la bebida de los animales, menos para el consumo humano. Ahí cuando vean en los recursos hídricos van a ver que el agua se va a categorizar de nivel 1, 2 y 3, que es para consumo humano. No todas las aguas de los ríos están categorizadas en nivel 1. No todas las aguas de los ríos son aptas para el consumo humano. Pueden servir para regar y pueden servir para los animales. Entonces ustedes se habrán escuchado algunas veces esas denuncias, ¿no? No podemos mover el agua. Oye, tu río nunca ha sido categorizado con nivel 1. Tiene que ver la categorización que tiene ese cuerpo de agua. Ley de áreas naturales protegidas, que también es transversal. Hay muchas zonas donde hay riqueza, diversidad biológica, fauna, flora, y la Ley General de Salud. ¿Por qué la Ley General de Salud? Al final, todo se reduce a eso, a la Ley General de Salud. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, el Estado promueve el aprovechamiento de los recursos naturales, pero la principal función del Estado es la protección de la salud de las personas, el desarrollo de la salud de las personas. Entonces, como el Estado tiene que promover el desarrollo de las personas, el desarrollo de la salud, el Estado dice, ¿de dónde yo he hecho mano para poder proyectar el desarrollo de lo que tengo, que son los recursos naturales? Sí. ¿Sigue? No, lo que hablábamos de la Constitución del 79, la del 93, eso ya lo hemos visto. ¿Sigue? No, pero retrocede. A ver, sigue, por favor. Sigue. Sí. Ya. Este es el paralelo que les enseñé de la 79 y la del 93. Aprovechamiento sostenible, el Estado está en regulación, promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía. ¿Correcto? Retrocede una. Aquí es lo que tenemos la diferencia en que los recursos naturales es patrimonio de la nación y todos los recursos naturales y fuentes pertenecen al Estado. ¿Ok? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue. Ya, listo. Estas láminas son referenciales, ¿sí? Ahí se las dejo para que las sigan. Vamos a continuar con la... Entonces,
Entonces, la Constitución del 93 toma como referencia la Convención de Estocolmo de 1972, que se desarrolló del 5 al 16 de junio, y es esta fecha la que se toma para la celebración del Día del a pie. Pero de 1972 a 1993 un poquito lejos, ¿no? Entonces existe otro ícono, que es la Convención de Río. La Convención de Río. ¿De qué año? De 1992. En esta Convención de Río se desarrolló en la ciudad de Río, por eso lleva los nombres, ya toca y desarrolla el tema de la sostenibilidad. En la Convención de Río de 1972. ¿Y qué cosa es el desarrollo sostenible? En palabras suyas, ¿quién me puede decir qué es el desarrollo sostenible? En palabras suyas. Aprovecho para señalar cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en interrumpir. El tema es que podamos interrelacionar. Sostenibilidad significa que yo pueda hacer uso o utilizar el recurso, ¿sí? Pero dejando para que también sea utilizado por las generaciones venideras. No porque existan recursos hoy, me lo devoro o lo utilizo todo. Utilizo el recurso dejando para que las generaciones venideras también lo puedan utilizar. Eso es sostenibilidad. Sostenibilidad lo entiendo yo como permanencia. Y todo debe ser en la vida sostenible. Muchos dicen que es muy sencillo ingresar a la universidad, ¿sí? Pero a ver, mantente en la universidad y termina en la universidad. Haz que tu ingreso sea sostenible. Haz que tus estudios sean sostenibles. Estamos hablando de permanencia. Entonces, el Estado lo que regula es que sea sostenible. Les voy a poner un ejemplo mucho más didáctico. Pongamos que esto de acá es un bosque y que todas las sillas sean los árboles. Si yo agarro y me deforesto todo, ya no dejo para las generaciones venideras. ¿Qué significa sostenibilidad? Voy utilizando de acá el primer año y cuando acabo, el segundo año empiezo a utilizar de acá, pero tengo que haber deforestado por allá. Voy aprovechando y voy reforestando. Voy aprovechando y voy reforestando. Y así sucesivamente. Entonces estoy haciendo que el aprovechamiento de ese recurso sea sostenible y permanezca en el tiempo. No es que me deforesto todo. Por eso es que tengo que hacerlo de forma ordenada. Muy distinto con lo que está pasando en Madre de Dios, que han deforestado, pero no hay reforestación. Correcto. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Hay más. Este es el marco general, la Constitución. Vamos a entrar ahora a la ley orgánica de aprovechamiento de los recursos naturales. La ley orgánica ya nos define qué cosas somos, qué cosas son los recursos naturales. Y nos dice que se consideran recursos naturales son los utilizados para la satisfacción de las necesidades del ser humano y tengan un valor real o potencial en el mercado. Por ejemplo, los minerales. Los recursos naturales en su fuente son patrimonio de la nación. En tanto sigan en su fuente, son patrimonio de la nación.
una vez extraído, son de quien lo extrae, siempre y cuando haya tenido un título habilitante o una autorización otorgada de manera legal. El aprovechamiento del recurso debe ser regulado logrando un aprovechamiento sostenible, cuyo principal promotor es el Estado. El Estado promueve el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Correcto? El Estado promueve que los recursos naturales que tiene sean aprovechados. Y lo hace a través de ¿quién? De sus ministerios. Los minerales, a través del Ministerio de Energía y Minas, el tema agrícola, a través del Ministerio de Agricultura, también las actividades de turismo, por ejemplo, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Tenemos el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Entonces, a manera de introducción, yo les voy a decir esto. Si el Estado promueve el aprovechamiento de los recursos naturales a través de los sectores, a través de los ministerios, ¿quién fiscaliza que se haga de manera adecuada? Los mismos ministerios. Ahí viene el problema y la discusión que muchas personas decían y se quejaban. ¿Cómo es que el ministerio que va a promover que se aproveche el recurso también va a fiscalizar? Se convierte como juez y parte. ¿Cómo el Estado que promueve el aprovechamiento del recurso a través de los ministerios también va a fiscalizar a través del ministerio? Se convierte en juez y parte. Ahí hay un arreglo, decía. Es por eso que se buscó que esta función de fiscalización sean transferidas, sean extraídas de los sectores y sean transferidas a otra institución inmaculada, que no tenga que ver con la promoción del aprovechamiento de recursos. Es así que se crea el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, llamado OEFA, que es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, en donde los ministerios que promueven el aprovechamiento del recurso se queden con la función de promotor y la función de fiscalización la transfieran a este organismo, que solamente se va a dedicar a fiscalizar. Eso como introducción, porque lo vamos a desarrollar lo que sigue. Los derechos otorgados para ejercer el legal aprovechamiento del recurso se entregan de acuerdo a cada sector. Ya la ley orgánica para el aprovechamiento de los recursos naturales va a decir, ok, muy bien, el Estado promueve el aprovechamiento del recurso y cada sector, cada ministerio va a determinar cuál es el procedimiento para poder aprovechar estos recursos. ¿Ok? Para eso, los que deseen van a tener que buscar que se les otorgue un permiso, una licencia, una concesión. Solamente con estas autorizaciones se va a poder tener acceso al aprovechamiento del recurso. Sí. Sí. Entonces, una de las formas que establece nuestro marco legal para el aprovechamiento del recurso es a través del otorgamiento de concesiones. Concesiones, a través de concesiones. ¿Qué se busca a través de esas concesiones? Son actos administrativos donde el Estado otorga la posibilidad del aprovechamiento de los recursos naturales. La que sigue, por favor. Sigue. Ya. Ahí nomás.
Dale un poco más. Ahí más. Existen recursos naturales renovables y no renovables, ¿correcto? El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales solamente va a ser para los recursos naturales renovables o también para los no renovables. La ley señala que el aprovechamiento sostenible de los recursos es para los recursos naturales renovables y no renovables. Estamos hablando de flora, fauna y no renovable como la ley. ¿Okay? Entonces, dice que, como les decía, abocándonos al tema minero, para poder tener acceso a la extracción de los recursos naturales que se encuentran en los yacimientos, existe la concesión minera. Entonces, todo aquel que quiere tener acceso al aprovechamiento del recurso, la ley dice, la ley orgánica de aprovechamiento de los recursos naturales decía, cada sector va a regular cómo es que promueve el aprovechamiento del recurso. Y el Ministerio de Energía y Minas saca el texto único ordenado de la Ley General de Minería. ¿Por qué texto único ordenado? Porque a la ley le hicieron un montón de modificaciones y luego salió un texto único ordenado, donde ya estaba toda la modificación. Y establece que la forma para poder acceder al aprovechamiento de los recursos naturales minero es a través de las concesiones. ¿Ok? Concesiones mineras. Ok. Aquí vamos a hablar de algunos temas coyunturales, ¿no? Como el tema de Comba, por ejemplo. Las actividades mineras, una vez que tú tienes la concesión, ¿ok? La concesión te lo va a otorgar el Estado a través de los sectores, para que tú puedas tener acceso al recurso. Pero las primeras actividades mineras que tú vas a desarrollar son el cateo, la prospección, la exploración, luego la explotación, labor general, beneficio, refinación, comercialización, transporte. Todas estas actividades van a generar impactos al ambiente, ¿ok? Algunas muy insignificantes, otras bastante significativas. Las actividades humanas que van a significar impactos negativos significativos al ambiente necesitan de un instrumento que contenga la forma de cómo el particular que va a extraer el recurso se obligue a cómo va a remediar, cómo va a minimizar estos impactos que se generen al ambiente por el desarrollo de su actividad. Entonces, existe un instrumento donde van a estar contenidas las obligaciones de aquel titular en la que se obliga a mitigar, a remediar los impactos generados al ambiente por el desarrollo de su actividad. ¿Cómo se llama este instrumento? ¿Perdón? El estudio de impacto ambiental. Lo conocemos generalmente como estudio de impacto ambiental, pero más conocido como EIA, ¿no? El EIA, estudio de impacto ambiental. Lo conocemos comúnmente como EIA, pero este es un instrumento de gestión ambiental que
es otorgado por el sector, donde están contenidos los compromisos de cómo se va a remediar o cómo se van a mitigar los impactos que se generen al momento de el desarrollo de la actividad. Pero el estudio de impacto ambiental es uno de los instrumentos. Se les denomina certificación ambiental. Se denomina certificación ambiental. ¿Ok? El buscar, el lograr la certificación ambiental va a depender del tipo de actividad que hagas. Si tu actividad va a tener muy poco impacto al ambiente, no te van a dar un día, te van a dar un día. Declaración de impacto ambiental. ¿Cuándo es un día? Y aquí lo vamos a ver. Es cuando los impactos son muy poco significativos. Si los impactos van a ser medianamente significativos, ya vienen los EIA, semidetallados. Pero si el impacto va a ser significativo, va a ser un impacto grande y fuerte, y es un EIA, pero detallado. Día, EIA, estudio de impacto ambiental semi-detallado, y el estudio de impacto ambiental detallado. Ahorita lo vamos a desarrollar eso. Lo que quería decirles es, por ejemplo, el cateo pone en evidencia indicios de mineralización. Si uno va por la sierra de nuestro Perú, en Ancash, por ejemplo, cuando conocen Ancash, suben por el lado de la carretera para Huaraz, a la mano izquierda, yendo para Huaraz, a la mano izquierda hay una subida, camino a Ayca, la provincia de Ayca. Se sube a 4.800 metros y luego se baja. Ahí ustedes van a encontrar los cerros y hay una coloración particular que nos dice que hay minerales ahí. Toda nuestra sierra está llena de minerales. Entonces, ese tipo de acciones donde uno mira, hace sobrevuelos, ¿no?, en avionetas para determinar por ciertos indicios o a la vista, se llama el carteo. ¿Ustedes creen que esto va a significar un impacto al ambiente? No. Entonces no necesita certificación ambiental. No necesita certificación ambiental, no necesita ninguno de estos tres. La prospección es una investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización. Se toman unas muestras pequeñas, ¿no?, a través de los ingenieros, unas muestras pequeñas para poder analizarlos y determinar si hay mineral. ¿Va a significar mayor impacto al ambiente? Acuérdense que esto es para impactos negativos significativos. No va a significar mayor impacto. Vamos a la exploración, búsqueda, toma de muestras en busca de mineral. La exploración, cuando se hacen detonaciones, se hacen excavaciones para poder ver si hay más allá del recurso, esto sí va a significar impacto al ambiente. Y la exploración sí necesita certificación ambiental. La explotación, con mucha mayor razón. La labor general, nada de eso, solamente estas actividades que son las que significan mayor actividad.
Pregunto, a consideración de ustedes, ¿cuál de estas actividades, hasta donde hemos visto de explotación, labor general es prestar servicios auxiliares, la de beneficio, la de beneficio, cuidado, la refinación también, la de beneficio y refinación, ¿ya? Las actividades mineras no solamente es hacer un socavón y sacar el mineral, no. Hay otras actividades mineras que no tienen socavón, que no hay extracción de mineral. Ustedes han ido y habrán escuchado hablar de la ciudad de La Oroya. ¿Han escuchado hablar de La Oroya? Y de la gran contaminación que hay en La Oroya. Y los niños de plomo, ¿no? ¿Producto de qué empresa? Doerran. Doerran es una empresa minera, ¿sí? Pero hace, ¿qué tipo de actividad minera realiza Doerran? Hace explotación, no tiene cartera, no tiene. Ellos hacen beneficio. ¿Qué cosa es beneficio? Es otro tipo de concesión. Cuando uno va y dice, voy a hacer actividad minera, ok, voy a hacer exploración y explotación. Esa es una concesión minera, exploración y explotación. Pero también hay otro tipo de concesión, que es una concesión de beneficio. Ustedes habrán visto que Doerran se caracteriza por esto, ¿no? Por la chimenea que tiene Doerran. Uno está llegando a La Oroya, ve la chimenea, es Doerran. ¿Qué cosa de beneficio es? De todos los concentrados, de todo lo que se extrae de la tierra y sacan los minerales, en esos concentrados que quedan existen también minerales que a través de procesos físicos y químicos son extraídos, como el zinc, por ejemplo. Entonces, Doerran tiene una concesión de beneficio, compra estos agregados, estos concentrados de las minas, todas las minas le traen a Doerran, y Doerran, a través de procesos físicos y químicos, saca otro tipo de minerales. Tiene el circuito de ácido sulfúrico, tiene el circuito de plomo, ¿no? Entonces, Doerran es una concesión de beneficio, que también necesita estudio de impacto ambiental por la contaminación a través de sus emisiones que realiza. De todas esas actividades, ¿cuál creen ustedes que es la más importante? ¿Cuál creen ustedes que puede ser la más importante? Dependiendo de qué, ¿no? Miren, los principales conflictos socioambientales en el país se da por el tema minero. ¿Por qué? Extracción de minerales, ¿desde cuándo conocen ustedes? Actividad minera en el Perú, ¿desde cuándo conocen ustedes? ¿Desde qué época? Inca, pre-Inca, ¿no? El Tumi, las trepanaciones craneales, los grandes orfebres que eran nuestros incas. Había actividad minera desde muchos años atrás. Las empresas mineras como Centromil, de propiedad del Estado, que después lo privatizó, actividad minera. Y la regulación ambiental, ¿de cuándo más o menos conversábamos de que se dio en el país? De los 90, ¿no? Entonces la actividad minera ha hecho mucho daño. Algunos mineros dicen sí, pues, que no había un marco normativo, no había las reglas del juego. Entonces yo botaba mis relaves al río, contaminaba los lagos, no había mayor obligación para mí. Entonces la gente desconfía mucho de la actividad minera, porque siempre ha habido actividad minera, pero no ha habido nadie que lo regule o que lo fiscalice. Este tema de la fiscalización viene también de los 90, ¿no?
embargo, actualmente sí se puede dar una actividad minera más amigable con el ambiente. Entonces, uno de los aspectos más importantes de toda esta actividad es el caqueo. ¿Por qué? Cuando las empresas mineras contratan a sus profesionales para que vayan a los pueblos, entiendo yo que no solamente va el ingeniero de minas, va también sociólogos, antropólogos, psicólogos. ¿Para qué? Para que conozcan la idiosincrasia de la población y se puedan ellos insertar y poder convivir. La actividad minera no es de 1 o 2 años, es de 20, 30, 40, 50 años. Prácticamente los mineros viven con la población y muchas veces los problemas ambientales es porque los pobladores no permiten el desarrollo de la actividad. Si bien es cierto, la ley dice, tú puedes iniciar la extracción de los minerales siempre y cuando te hayan otorgado la certificación ambiental. Basta tener tu estudio de impacto ambiental aprobado para que ya puedas realizar actividad minera. No, tienes que tener otra serie de requisitos, como por ejemplo, tener saneado el terreno superficial. ¿De quién es? ¿Tienes autorización para entrar? ¿Lo has comprado? ¿Tienes autorización? ¿Tienes autorización de la Autoridad Nacional del Agua? Porque ya les dije que para la minería se necesita mucha agua. ¿Tienes la autorización para utilizar el agua? Son un montón de requisitos que se necesitan para iniciar la actividad minera. No basta solamente con el estudio de impacto ambiental aprobado. Hay que tener resolución de uso, resolución de agua, de vertimiento, uso de terreno superficial. Y el último documentito que es la resolución de inicio de actividades. Basta tener la resolución de inicio de actividades para ya hacer actividad minera, no necesariamente. Porque la población se reúne, te bloquea y te malogró toda la inversión. Y eso fue lo que pasó en Congo. La empresa minera tenía estudio de impacto ambiental, todas las autorizaciones, pero no tenía eso que se conoce como licencia social. La licencia social no es ningún papelito, mal llamado licencia social, pero así se llama. Cuando uno escucha licencia social, es una certificación que me va a entregar una licencia, pues no una autorización. No es más que el visto bueno de la población. Pero la población no estaba de acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de población es la que no estaba de acuerdo? Si yo realizo, aquí voy a hacer mi actividad minera, es decir, aquí está mi actividad minera, y yo tengo población aquí, tengo población aquí, tengo población aquí, pero también hay población por acá, hay población por acá, hay población por acá. Entonces yo busco la autorización de la zona de influencia. Yo busco autorización, esa licencia social, la busco de las personas que están en esta zona de influencia de la actividad que yo voy a hacer. Para ello, uno de los requisitos para el otorgamiento de la certificación ambiental es que yo haga mis asambleas de participación ciudadana. Se llama participación ciudadana, que es muy distinto a consulta previa. Ustedes habrán escuchado hablar de consulta previa, ¿correcto? De los pueblos originarios y de las comunidades nativas y andinas. Consulta previa. Consulta previa es muy distinto a participación ciudadana. Participación ciudadana es la obligación que tienen los titulares de la actividad de participar a la población, de reunirlas y decirles, miren, voy a realizar esta actividad, me estoy comprometiendo a una serie de obligaciones que van a estar contenidas en mi estudio de impacto ambiental. Aquí se encuentran las obligaciones y compromisos, y eso yo llego a un acuerdo con la población en estas
asambleas de participación ciudadana. Muy distinto a la consulta previa, que es de obligación del Estado. La consulta previa lo hace el Estado. ¿Se acuerdan ustedes de Baguazzo? ¿No? Que derogó el decreto legislativo 990, si no me equivoco. No está Julio, él me tiene que corregir, él es experto en tema forestal. En donde la gente de Bagua decía que le iban a privatizar sus tierras, ¿no? Entonces se levantaron, presionaron todos los muertos. ¿Qué faltó ahí? Consulta previa. Y el Estado se acerque a la población, converse con la población y le haga esta consulta. La consulta previa dice que el Estado tiene la obligación de conversar con la población que se va a sentir afectada, pero si no hay acuerdo, si la población no quiere, el Estado igual va a tomar la decisión. Pero si hay acuerdo, el Estado se obliga a respetar esos acuerdos. No sé si me entendió. ¿Verdad? Si hay acuerdo entre las partes, ok, el Estado se obliga a respetar esos acuerdos. Pero si no hay acuerdo, el Estado igual desarrolla, el Estado es el que toma la decisión. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser el viernes. En este caso, entonces, si el Estado toma de todas maneras que se realiza el día, incluso podría ser más vulnerable a lo que podría decir la... Sí, pues, por eso es lo que se busca, que el Estado, todos los ministerios, que son los que promueven la actividad, tienen una oficina de conflictos ambientales. Entonces, lo que se busca es que el Estado, a través de sus oficinas de conflictos socioambientales, busquen evitar ese tipo de conflictos y acercarse más a la población. Por ejemplo, el Estado dice: se va a otorgar la concesión minera para la explotación en las Bambas, en Apurímac, ¿no? En las Bambas. Entonces, la población no quiere. Ahí el Estado tiene que trabajar con esa población para que le pueda explicar lo que se va a poder dar. Y luego la empresa tiene que trabajar con la población para que le explique que su actividad no va a significar esos impactos. Muchas veces la gente está en contra, no por un tema ambiental. Ustedes habrán visto, habrán escuchado de estos frentes de defensa, ¿no? Muchas veces hay intereses políticos o hay intereses económicos. Les digo, no necesariamente están en contra de la actividad por un tema ambiental. ¿Por qué? Porque, ok, muy bien, no entra la empresa minera, pero van a ver cómo los particulares comienzan a extraer. ¿Y eso qué genera? La minería ilegal. No siempre se está en contra por el tema de que, yo soy ambientalista y que va a afectar mi laguna, mi río, mis tierras. No, porque ya hay experiencia en el país de que, ok, no entra la actividad minera, no entra la empresa formal minera que se le puede fiscalizar, que va a pagar su tributo, su canon, y la gente comienza a realizar actividad minera ilegal. Y a eso es que ya les hablé, la Ley General del Ambiente, con esto hacemos el breve. Las actividades del hombre, entre ellas la actividad minera, va a ocasionar un daño ambiental. ¿Y qué cosa es daño ambiental? El daño ambiental no es más que el menoscabo, es la degradación de los servicios ambientales. ¿Qué son los servicios ambientales? Por ejemplo, nosotros podemos respirar libremente,
si degradan al ambiente con emisiones de CO2 que están por encima de los estándares de calidad ambiental, no respetando los límites máximos permisibles, van a degradar el ambiente en ese servicio que nos brinda, que es el poder respirar. Si se talan los árboles, van a degradar el ambiente en ese servicio que nos brinda el bosque de ¿qué? De captar el CO2 y de expulsar oxígeno. El daño ambiental es el menoscabo de los servicios que nos brinda el ambiente. Es el menoscabo, la degradación, menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus componentes. ¿Cuáles son los componentes? Aire, agua, suelo, que puede ser causado contraveniendo o no disposición jurídica que genere efectos negativos, actuales o potenciales, porque en tema ambiental la contaminación no necesariamente tiene que ser efectiva. Es decir, no necesariamente tenemos que esperar a que se dé la contaminación, puede ser potencial. Es decir, allá hay una empresa que no tiene autorización de vertimiento. ¿Voy a esperar a que vierta sus residuos para que contamine el agua? No, allá hay una contaminación potencial. El que ingresen ODMs al país puede significar una afectación a la salud de las personas y a los demás recursos naturales. ¿Saben qué son ODM? Sí lo saben. ODM son organismos vivos modificados. ¿Saben qué son los organismos vivos modificados? Así es. OVM. Organismos vivos modificados. ¿Saben qué son los organismos vivos modificados? Sí lo saben. Los transgénicos. ¿Ya? Los conocemos como transgénicos, pero su nombre es organismos vivos modificados. Por ejemplo, hay una moratoria para el ingreso de los organismos vivos modificados al país. ¿Por qué se ha dado esta moratoria? La moratoria es, oye, todavía no ingresas al país, ¿ya? Porque no se sabe si estos organismos vivos modificados van a afectar a la salud de las personas o van a afectar a los demás recursos naturales. Como no se sabe, se dice mejor todavía no entre. Hay un principio en la legislación ambiental que dice: mientras no se tenga certeza de los impactos que pueda ocasionar una actividad o un hecho, puede disponerse su suspensión o paralización. ¿Saben cómo se llama este principio? El principio precautorio. Ese es el principio precautorio. Cuando así no se tenga certeza científica, uno puede prohibir o paralizar esa actividad. Es muy distinto prevenir, es muy distinto el principio de la prevención con el precautorio. Señorita, ¿cuál es su nombre? Ya. Señorita, ya. Usted al salir de clase, sale y va a ver un sitio vacío y oscuro y un sitio iluminado y con gente. ¿Por qué sitio se va? Por iluminado o con gente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú sabes que por este lado oscuro y solitario te puede pasar algo, te pueden asaltar, ¿no? Entonces tú estás previniendo. Sabes que te puede pasar algo. Entonces, previenes. El cauce de los ríos hace la limpieza de la ribera de los ríos, porque se sabe que va a haber en una época determinada el aumento del caudal y el río puede desbordar. Entonces hay una acción de prevención. ¿Ok? Que es muy distinto al principio precautorio.
donde no se tiene certeza científica, no está demostrado aún de que puede o no puede significar una afectación. Falta todavía realizar estudios, no está determinado de que va necesariamente a significar un impacto.